Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la emisión central de 24 horas. Tras 6 meses de pandemia, los restaurantes se han reactivado de un 50 a un 80%. Con las nuevas medidas anunciadas por el municipio capitalino, esperan que la situación de este sector mejore aún más. Con este tema iniciamos. Son los locales que superaron los primeros meses de confinamiento y se reinventaron para ofrecer sus servicios con mayores medidas de seguridad. A pesar de que aproximadamente un 35% de los restaurantes en Pichincha cerró sus puertas, tras 6 meses de pandemia y con medidas más flexibles, ahora se logra ver cómo la ciudadanía empieza a retornar a los locales y la reactivación comienza a dar sus frutos. Y se ve porque cada vez los restaurantes necesitan más personal, necesitan más gente que les apoye porque aumentó los clientes en los negocios. Entonces obviamente muchos estamos recontratando a la gente que nos tocó liquidar. La reactivación, según el representante de la Asociación de Restaurantes en Pichincha, alcanza del 50 al 80%. Hay quienes aseguran que el aforo es mínimo y aún sienten las consecuencias de los primeros meses en los que no podían abrir sus puertas. 4 de la tarde viene una mesita, después a las 6 y entonces por la noche, pero cuando tú dices no puedo venderte bebida, nada más que una sola, y a la gente entonces no quiere ni venir. El cambio ha sido bastante drástico a nivel de afluencia de gente, a nivel de aforo, a nivel de movimiento como tal, pero tenemos que trabajar, tenemos que reinventarnos y tenemos que salir adelante. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, a pesar de que ciertos negocios han retomado sus actividades, es necesario reducir los trámites que complican sus condiciones de trabajo. Afectación para Quito. Estamos hablando de la pandemia, 120,000 desafiliaciones, 23% es la tasa de desempleo, hemos perdido más de 9,000 millones de dólares. Es por eso que piden que el municipio revea la restricción de circulación vehicular, pues afecta el traslado tanto de trabajadores como de clientes. Una medida que empezará la alternabilidad según el número de placas en la capital en 3 días. Daniela Valencia, 24 horas. Y 15 días después de la terminación del estado de excepción, Guayaquil registra un leve incremento de casos de COVID-19. Especialistas indican que las unidades de cuidados intensivos se encuentran llenas, por lo que insisten en la necesidad de cumplir con las medidas de bioseguridad. Así lucen algunos laboratorios y hospitales, sin mucho movimiento de ciudadanos. Sin embargo, en Guayaquil, en estas últimas semanas se ha registrado un leve incremento de casos por COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud, se han registrado hasta el momento en Guayaquil 13,947 casos confirmados de COVID-19. Pedro Barberán, decano de la Facultad de Medicina de la UES, asegura que este aumento podría incrementarse en las próximas semanas debido a la relajación en el entorno intrafamiliar. Ellos cumplen sus medidas de bioseguridad en su trabajo, en los centros comerciales, en el deambulario. Veo muchísima gente, podría decir 95% de la gente usando mascarilla. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la casa? No cumplen estas medidas. Y aunque la situación no es la misma que en los meses de marzo y abril, las unidades de cuidados intensivos se encuentran al tope y que el 80% de los pacientes corresponden a casos locales, ya no provenientes de otras provincias. Aunque tenemos un porcentaje importante de ingresos en los hospitales y que el 80% corresponden a personas de Guayaquil, también podemos ver que la gravedad o el porcentaje de gravedad de estos pacientes no es mayor. Que se debe poner énfasis en la detección de los casos asintomáticos, aquellos que representan un mayor riesgo de contagio, sobre todo a los grupos vulnerables. Enfatizan los especialistas y autoridades de salud en la necesidad de aplicar con mayor rigor las recomendaciones y medidas de bioseguridad para evitar una segunda ola de contagio. Valery Villalba, 24 horas. Además del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales, la Contraloría detectó presuntas irregularidades en los procesos contractuales para la ejecución, reconstrucción y remodelación de los hospitales de Bahía de Caracas, Manta y Portoviejo. La entidad ha encontrado responsabilidades penales. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha planteado 3 escenarios para la esperada construcción del Hospital de Pedernales en Manabí. El primero, que se logre por vía judicial la liberación del dinero retenido en las cuentas del consorcio Pedernales Manabí, o que la aseguradora pague la garantía por buen uso del anticipo. Sobre este tema se esperan noticias durante la semana. De no ser así, esta cartera de Estado ha prometido que la obra se podría financiar con parte de los 2.000 millones de dólares que desembolsará el FMI.
Y como tercera opción se baraja la posibilidad de acceder a financiamiento proveniente de un banco chino. Sea cual fuere la opción, las llamadas Fuerzas Vivas de Pedernales, que aglutina a pobladores de ese cantón, han advertido con tomar medidas de hecho si el tema no se resuelve hasta el próximo 15 de octubre. Y es que la construcción de esta casa de salud sigue siendo una promesa, una envuelta en cuestionamientos e investigaciones por corrupción. Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal en la adjudicación de los contratos para su construcción y fiscalización, pero no es el único proyecto observado. La construcción del hospital de Bahía de Caracas, así como la remodelación de los hospitales de Manta y Portoviejo, también están en la mira. En el primer caso, la entidad detectó que la obra se adjudicó a una empresa que no cumplía con los requisitos y que la fiscalización se encargó a una compañía relacionada al exasambleísta Daniel Mendoza. Según la Contraloría, se permitieron adquisiciones injustificadas por casi $2 millones. En el proyecto para la remodelación del hospital de Manta, la entidad observó que la contratista solo alcanzó a ejecutar obras por $20.597, pues no se hizo la evaluación respectiva tomando en cuenta que se trabajaría en un hospital en pleno funcionamiento. Mientras que en la construcción de un nuevo bloque del Hospital Verdi Ceballos, la entidad encontró que el SECOP no garantizó el buen uso del anticipo, provocando que no se puedan recuperar $345.195. Sobre estos casos, la Contraloría ha recibido ya los descargos y está próxima a emitir los resultados finales de estos exámenes, realizados a la Red Pública de Salud en Manabí, provincia golpeada por el terremoto de abril de 2016, que 4 años después continúa sufriendo estragos en su sistema hospitalario. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Consejo Provincial del Guayas aprobó que continúe el proceso para la terminación del contrato con 2 concesionarias viales. Las empresas que manejan más del 60% de las vías de la provincia recibieron previamente multas por casi $30 millones por reiterados incumplimientos. Joana Ramos informa. Minutos, el Consejo Provincial de Guayas, con 27 consejeros presentes, aprobó por unanimidad iniciar el proceso para la terminación de los contratos con las concesionarias viales Conorte y Consegua, las empresas que tienen 9 multas por casi $30 millones por incumplimientos reiterados en los contratos. Manejan más del 60% del total de las vías de la provincia en los últimos 20 años. Hemos cumplido el debido proceso en cada una de las notificaciones, debidamente argumentada, técnicamente probada. Por lo tanto, seguida de las notificaciones vienen las multas, reiteradas multas que no fueron subsanadas tampoco, no fueron resarcidas. Esto se llama reiterado incumplimiento. El abogado de Conorte y Consegua, que más temprano dio una rueda de prensa, aseguró que las empresas no pagarán las multas porque no se les dio el derecho a la defensa y además ya se interpuso una acción de protección. Básicamente alegamos el derecho a la defensa. Es decir, no pueden imponer multas sin antes otorgarnos el plazo para dar la defensa y los descargos que corresponden. La postura de las empresas concesionarias es firme. No efectuará el pago de multa alguna por ser confiscatorias y ser ilegales. Las empresas tienen menos de 30 días para pagar estas multas. En otro tema, se presentaron más pruebas de un supuesto incumplimiento de funciones de Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en el marco de la solicitud de juicio político que se sigue en su contra en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Esta es la documentación que presentó la consejera Fernanda Rivadeneira. Son las resoluciones que Cristian Cruz aprobó sin el Pleno del Consejo en octubre del año pasado. 55 días estuvieron vigentes estos reglamentos que emitió Cristian Cruz. Además, Rivadeneira considera que Cruz incumplió sus funciones cuando en octubre del año pasado el Ejecutivo remitió la terna para la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, pero no fue sino hasta junio de este año que se puso al debate en el Pleno. Que fueron 8 meses que el señor Cristian Cruz ocultó la terna del Pleno del Consejo, sin justificación alguna. La comisión también recibió al director de la Escuela de Conducción de Aneta, quien se refirió a la renovación de la licencia tipo E en 2016 y que el examen psicosensométrico fue aprobado sin dejar en evidencia alguna falencia de Cruz. En la evaluación no consta ninguna identificación de que se haya presentado un carnet de discapacidad.
La Fundación Vista para Todos dijo que se emitió un certificado de un optómetra y fue ese el documento que Cruz habría usado para sacar el carnet de discapacidad. No dijo que es para sacar un carnet ni nada por el estilo, porque nosotros no tenemos tampoco por qué saberlo eso. Por su lado, el CONADI señaló que para ellos sí existen irregularidades en la obtención del carnet de discapacidad. La ética era haber aplicado en su momento dado su responsabilidad y haber ido y decir estoy presente para que se me haga la recalificación. A las 15 horas, Cruz presentará su defensa ante la Comisión de Fiscalización. Andrea Samaniego, 24 horas. Son 3 los procesos penales por los que deberá responder Jacobo Bucaram Puley mientras está en prisión. En el último cargo que formularon en su contra por delincuencia organizada, se investiga el asesinato del israelí Shai Dahan. Estas son las imágenes que vimos el fin de semana luego de la confirmación, ahora sí, de la detención de Jacobo Bucaram Puley en Medellín, Colombia. Tal como ocurrió en el caso Salcedo, Bucaram fue expulsado de ese país para evitar el complejo proceso de deportación. Todas las investigaciones que existen en su contra, Jacobo Bucaram las comparte con miembros de su familia. El de tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada con su padre, y el de asociación ilícita con sus hermanos y cuñada. Dentro de estas investigaciones, Jacobo Bucaram incluso deberá responder por el asesinato del israelí Shai Dahan, con quien habló pocas semanas antes de morir. Jacobo, yo no soy mentiroso. El abreviado está arreglado el abreviado. Pues en la investigación por delincuencia organizada, donde están también los agentes de tránsito de Quito, se investiga la comisión estructurada de varios delitos. Primero, la emisión de las falsas credenciales de la DEA, enriquecimiento ilícito por el pago que habría hecho Bucaram de $300,000 en efectivo para comprar pruebas de COVID, y el asesinato de Shai Dahan en la penitenciaría. Estos como delitos fin del tipo penal principal, que es delincuencia organizada, sancionado con una pena de 7 a 10 años de prisión. El delito de tráfico de bienes patrimoniales tiene una pena de 5 a 7 años y el de asociación ilícita tiene una pena de 3 a 5 años. Pero la situación de Jacobo Bucaram Puley incluso podría complicarse aún más, pues en este último proceso por asociación ilícita, donde se investiga la trama de corrupción en los hospitales del IES, la fiscal decidió reformular cargos por delincuencia organizada, es decir, ya no sería una sanción de 3 a 5 años, sino una de 7 a 10 años. Y eso sin tomar en cuenta la investigación por enriquecimiento privado no justificado que se sigue en Santa Elena, donde pese a haber sido mencionado por los extranjeros y hasta aparecer en un video comprando lo que serían las pruebas de COVID por las que habría pagado $300,000 en efectivo, la fiscal decidió no incluirlo en su investigación. En un comunicado, la Fiscalía General hizo pública las amenazas contra la vida que ha sufrido un magistrado que conoce los procesos investigativos en contra de Jacobo Bucaram. Apenas fue conocida la amenaza realizada por 3 individuos extranjeros al juez para que revoque la medida, la cambie o se abstenga a las consecuencias. La Fiscalía General inició las investigaciones correspondientes y activó los protocolos del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. También se señala en el comunicado, la Fiscalía General rechaza de manera enfática cualquier intento de intimidación o amenaza en contra de los operadores de justicia. Dayana Monroy, 24 horas. Revisamos más noticias. 2 binomios que inscribieron su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral fueron objetados por presunto incumplimiento de requisitos. El binomio de Creo y de UNES deberán responder para que el Pleno resuelva y, de ser el caso, califique las candidaturas. Carrasco presidente, Carrasco presidente. El sexto binomio acudió a inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, aún sabiendo que posiblemente no llegue a estar en la papeleta si el Tribunal Contencioso Electoral decidiera ratificar la resolución del Consejo Nacional Electoral que elimina el registro del movimiento Juntos Podemos. Esta organización política propone a Paul Carrasco y Frank Vargas. Mientras no haya sentencia ejecutoriada, todos los procesos, y con una diferencia, ¿no? Que los derechos adquiridos de la organización se mantienen. Según el secretario del Consejo Nacional Electoral, la ley permite que la organización realice los procedimientos mientras el Tribunal Contencioso Electoral decide su suerte. Mientras no exista una resolución en firme, el Consejo Nacional Electoral garantiza que en sede administrativa todos los trámites correspondientes se sigan realizando con absoluta normalidad. Nos pidieron una aclaración, tiene que, entiendo, 15 días más. A la fecha únicamente está oficializado el binomio de Democracia Sí, pues las candidaturas de los binomios de Guillermo Lasso y Andrés Arauz recibieron objeciones. Se ha presentado en contra del binomio de la Alianza
creo 21 PSC 6 por la alianza 1-5 Unión por la Esperanza. En contra del binomio presentado por la alianza 1-5 Unión por la Esperanza, objeción por parte del Movimiento Ecuatoriano Unido. Frente a esto, el CNE notificó a los objetados que tienen 2 días para responder. El día de hoy fenece el plazo. Todavía resta la inscripción de 10 binomios que anunciaron y firmaron la aceptación de su precandidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El cantante Juan Fernando Velasco renunció a su cargo de ministro de Cultura para empezar la campaña electoral e impulsar su candidatura a la presidencia de la República. Sus palabras, que estuvieron marcadas por anuncios políticos en el marco de su candidatura por el Movimiento Construye, se hizo desde el Parque Histórico en Guayaquil. Velasco ofreció gobernar el país de manera independiente y participativa y empleos bien pagados, programas sociales cuidando la seguridad ciudadana. Dijo: haremos lo que sea necesario para generar los recursos para educación. Mil gracias al Ecuador por la distinción que recibí hace poco más de un año de servir a mi país desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, cargo al cual he presentado mi renuncia. Hoy me presento al país porque creo en el pueblo ecuatoriano. Lo que necesitamos es un país unido, trabajando por un futuro mejor, con justicia social y siempre teniendo como norte a la patria y a su gente. Este miércoles 30 de septiembre se cumplirán 10 años de la revuelta policial del 30S y las heridas de los diferentes actores siguen abiertas. Cada uno tiene su propia versión de los hechos. Hubo más de 200 procesados, varios encarcelados y 5 muertos, cuyas familias aún esperan justicia. Estas imágenes aún están frescas en el recuerdo de los ecuatorianos, aunque han pasado ya 10 años. La revuelta policial del 30S forma parte de nuestra historia reciente, pero no existe una, sino varias versiones de los hechos, contadas por los diferentes actores que, pese a la década transcurrida, tienen frescas sus heridas. El 30 de septiembre fue una manipulación del gobierno anterior. Un claro intento de un golpe de Estado. Fue la evidencia de un narcisismo patológico del ciudadano presidente. El expresidente Correa persiguió judicialmente a más de 200 policías civiles y militares que participaron directa o indirectamente en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Algunos estuvieron presos, aunque la justicia después los exculpó. Más allá de los 6 meses que estuve en el penal García Moreno, yo no podía quedar de sospechoso para toda la vida. Culminó con una audiencia de juzgamiento a donde las pruebas de cargo y de descargo se contrastaron y salió la verdad a la luz. Y a partir de ese momento vino la persecución. Las heridas están frescas y cada uno tiene su propia interpretación de los hechos. Cada uno ha sacado su propia lección. Pero el país 10 años después no tiene una historia real de lo ocurrido, porque hubo una fuerte interferencia del gobierno en la justicia, dice César Carrión. En la investigación del caso Sobornos se detectaron estas oficinas paralelas que vigilaban 11 procesos del 30 de septiembre. Hay un informe de Contraloría también en la cual señalan que se gastaron 1,5 millones en propaganda para el 30 de septiembre. Los correístas se mantienen en su versión de los hechos, aunque 10 años después ningún juez les ha dado la razón. Distintos procesos que se llevaron adelante por el 30 de septiembre carecen de una fundamentación integral. El gobierno de Rafael Correa impuso una lectura forzada de los hechos y la verdad se impondrá con el tiempo, dicen, aunque 10 años después no han sido suficientes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En otro tema les contamos que continúan los problemas en la Agencia Nacional de Tránsito por la falta de sistema. Decenas de personas se aglomeraron en los exteriores de la agencia matriz en el norte de Quito para exigir que los atienda conforme a los turnos entregados por la propia entidad. Este era el panorama en la mañana de este lunes en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito en el norte de Quito. Decenas de personas aglomeradas exigiendo que los atiendan.
Esta no es la primera vez que algo así ocurre. La falta de sistema en la entidad es repetitiva, dicen los usuarios. Lourdes, por ejemplo, ha intentado renovar su licencia desde que se inició la pandemia, pero hasta hoy no lo consigue. Que no tienen sistema, casi siempre es el mismo problema. Los exámenes psicosométricos se caducan. Yo vine y justo también no había sistema. Para mí eso es dinero, tiempo. Incluso personas de la tercera edad estuvieron expuestas a un foco de contagio en medio de la multitud. Tratamos de estar a distancia, pero no podemos porque estamos desesperados que nos atienda. Después de varias horas, un funcionario salió. Apenas tengamos la disposición, como digo, ya les indicamos para que puedan pasar. Y luego otro con otra explicación. Esta evolución de la línea tecnológica en beneficio de la ciudadanía está caminando para bien. Estos días que hemos tenido que esperar está ya comenzando a dar sus primeros frutos. Hay un poquito de demora, sí. Y es que desde el pasado jueves se suspendió la atención en esta entidad a nivel nacional, según indicaron, para realizar un mantenimiento preventivo del sistema. Pese a que en el comunicado emitido por la Agencia Nacional de Tránsito la semana pasada se indicaba que quienes tenían turnos para el día viernes podrían acudir desde este día para iniciar nuevamente sus trámites, hoy se da una nueva explicación. Están reasignándose a partir del día miércoles. Por favor, los del día de hoy en asistencia normal, los turnos no van a ser atendidos hasta el día miércoles. Y los trámites que se realizan en línea también están suspendidos. Hasta el cierre de este reportaje, la página continuaba caída. En Quito, Belén Merizalde, 24. Amigos, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Autoridades alertan de un aumento de violencia en línea contra niños, niñas y adolescentes. Sergio recibía sus clases virtuales de lenguaje cuando algo extraño ocurrió. Alguien ingresó a la plataforma y empezó a poner videos de terror, a usar palabras sexuales e incluso a insultar al profesor. Se conectaban entre 5 o 6 segundos más o menos, ponían videos y salían. Trataban de sacar de la sala de clases, de la sala virtual, a estas personas sin tener sin poderlo hacer, sin tener la efectividad posible. O sea, ellos estaban con todo el control de la reunión. Hay un Pablo Rodríguez que de pronto nos quiere sabotear la clase. Este no es un caso aislado. Según la unidad de ciberdelitos de la Policía Judicial, cada vez son más las denuncias por distintas formas de violencia en línea. En un tema puntual de lo que es pornografía infantil, bueno, estamos en un 30-40% de aumento en comparación del anterior año. La modalidad virtual bajo la que se manejan varias actividades en la actualidad da paso a que sean más frecuentes los delitos informáticos. Por ello, expertos hacen algunas recomendaciones, sobre todo cuando se trata de la vulneración de derechos de los niños. El cuidador tiene que suspender la clase inmediatamente, es decir, cerrarla, para que en ese cerrar la clase ya no se verifique más transgresiones, pero nuevamente tiene que volver a convocar el aula y explicar lo ocurrido, conversar con los niños, tratar de sacarles todo lo que sintieron, cómo van a procesar esa información. Asimismo, para evitar este tipo de vulneración, usted debe cerciorarse que los links no sean enviados a cualquier persona. Debe establecer salas de espera para que el administrador pueda admitir a los participantes. En caso de vulneración, debe cerrar la clase de inmediato. Y es importante, además, cuidar la reputación en línea, es decir, nuestra imagen digital. Y los padres, no satanizar a la tecnología, sino saber cómo usarla. Establecer filtros de control, establecer, por ejemplo, en una clase de Zoom, que no exista la posibilidad de que se publiquen claves. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos creó una página web que la puede buscar como www.internetsegura.gov.es. Allí usted puede encontrar información sobre las distintas formas de violencia en línea y cómo evitar que sus hijos caigan en redes de pedófilos o de pornografía infantil. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Afiliados del Instituto de Seguridad Social se quejan de que el sistema de trámites en línea es ineficiente y que por eso acuden a las oficinas para hacerlo de forma presencial. La pequeña vereda que hay entre la caja del seguro y la parada del trole en la 10 de agosto luce abarrotada de los cientos de usuarios del IES que llegan hasta las oficinas matriz a realizar sus trámites.
Dicen una cosa, pero cuando se va a acceder se bloquea de la nada, o sea, no hay argumento para que se viva bloqueándose la página cada rato. ¿Qué trámite iba a hacer usted? Quiero hacer un préstamo. Sacar los fondos de cesantía porque ahí dicen que aún no termina y para hacer ese trámite tenemos que madrugar, tenemos que hacer cola y cuando más tenemos que regresar sin haber hecho nada, señorita. Según los usuarios, el colapso de la plataforma del IES les impide que hagan sus trámites en línea, por eso tienen que ir a las oficinas en busca de soluciones. Dice que saquemos en línea, pero en línea es imposible. Venimos para acá y los tramitadores dicen, quieren que le demos los turnitos tenemos. ¿Cómo es esto? Esto es algo imposible. ¿Que los tramitadores les ofrecen? Nos ofrecen los turnos, pero sin embargo nosotros entramos en línea y no podemos. Los famosos tramitadores, quienes se confunden en medio de los desesperados usuarios, se defienden. Porque hay gente que no puede ingresarse al sistema y nosotros lo podemos hacer porque ya tenemos un poquito más de experiencia. Pero los turnos también ustedes pueden generar. O sea, se lo genera con el número de cédula del señor y le sale para la fecha que le dé el sistema. Aseguran que les brindan un servicio a los usuarios que no logran hacerlo y que son efectivos por su experiencia. Lo que es trámites del IES en línea, hacemos de devolución de fondos, de cesantía, declaraciones del SRI, avisos de entrada, salida, todo lo que corresponde al sector público del IES. Ahora son cientos de tramitadores que están apostados en los alrededores de la Caja del Seguro en el norte de Quito y ofrecen sus servicios pese a los letreros de las autoridades que la califican como una actividad peligrosa. Helen Quiñones, 24 horas. La hacienda patrimonial Catahuango, ubicada al suroriente de Quito, en la que vivió Manuela Sáenz con Simón Bolívar, se encuentra en ruinas producto del vandalismo y delincuencia. A 15 kilómetros de la capital, entre las colinas de Turubamba que descienden hacia Maguaña, está ubicada la hacienda Catahuango, sitio que fue morada de Manuela Sáenz. Aquí fue el lugar en donde la libertadora del Libertador pasó la mayor parte de su juventud y además fue sitio de encuentro con su amado Simón Bolívar. Un espacio histórico importante, porque aquí se hicieron grandes conversaciones, grandes actividades en cuanto a las batallas y todo lo que tiene que ver con la independencia de Quito. Estar en el lugar nos remonta a la época de la colonia. Pese a las ruinas y la destrucción, es imposible no sucumbir ante el estilo de la vivienda compuesta por amplias habitaciones, un jardín trasero, una caballeriza, establos y por supuesto las habitaciones amplias de esta gran heroína. Este era una casa patrimonial, tenían objetos históricos, se han llevado absolutamente todo lo que han podido desmontar, ventanas, pisos, baños, catedrales que existían aquí, los portones principales se llevaron definitivamente, desmontaron de la estructura principal. Don Miguel, quien es vecino del sector, asegura que invasores y gente inescrupulosa por varias ocasiones han ingresado a los predios y se lo han llevado todo. Personas que desconocen la historia y creen que Manuelita Sáenz tenía riquezas, oros o tesoros escondidos y procedieron a buscar, a hacer excavación. Hemos realizado un recorrido por toda la hacienda y hemos podido constatar que en todos los lugares hay huellas de la delincuencia y del vandalismo. Por ejemplo, aquí en esta habitación que se presume era la habitación de Manuelita Sáenz, han realizado excavaciones en busca de tesoros escondidos. La propiedad, que está ubicada en 4.8 hectáreas de terrenos, le pertenece a la Arquidiócesis de Quito y actualmente, en convenio con la Fundación para el Desarrollo Microempresarial Agropecuario, ha emprendido un proyecto para recuperar la hacienda. Y principalmente el componente turístico patrimonial, que va a ser la recuperación de la Casa Hacienda para que toda la población nacional e internacional pueda venir a ver cómo fue la vida de Manuelita Sáenz. Se busca que luego de que la casa esté rehabilitada se ejecute un proyecto productivo y turístico para que el país y el mundo conozcan la historia de esta extraordinaria mujer que vivió con una convicción personal y una vocación social. Helen Quiñones, 24 horas. Gracias por continuar junto a 24 horas. Amigos, durante todo el mes de octubre ustedes podrán visitar completamente gratis el Museo del Agua, el Museo de la Ciudad, el Museo del Carmen Alto y el Museo Interactivo de Ciencias.
Desde este 1 de octubre, luego de 6 meses de inactividad, los museos de la ciudad abren sus puertas para recibir al público en medio de estrictas medidas de bioseguridad, informó Adriana Coloma, directora de la institución. Es el Museo de la Ciudad, en el que nos encontramos en este momento, el Museo del Carmen Alto, que es el que está enfrente, el Museo Interactivo de Ciencias, que está en Chimbacalle, y Yacu Parque Museo del Agua, que está en el barrio del Placer. La entrada será gratuita, se pedirá a cambio la entrega de víveres o artículos de bioseguridad para donar a las personas más necesitadas. Lo que sugerimos es que traigan algún alimento, estará igual en los protocolos de recomendaciones para ingreso al museo, qué tipo de alimentos no perecibles pueden traer, para que apoyar esta campaña de solidaridad que estamos implementando. En las instalaciones de estos espacios culturales se mantienen exposiciones permanentes sobre los procesos sociales e históricos de la ciudad. Espacios únicos que incluyen elementos artísticos y museológicos que dan cuenta de los contextos sociales de las diversas épocas que vivió la capital de los ecuatorianos. Estos lugares ofrecen recorridos, el Centro de Arte Contemporáneo ofrece una exposición que se llama Manuela Rivadeneira, que es una antológica, es una exposición que se inauguró un poco antes del cierre de los espacios por la pandemia. Para ingresar es obligatorio utilizar la mascarilla. Esta es una alternativa más para conocer la historia de Quito en esta nueva normalidad. Helen Quiñones, 24 horas.